Por estos días, la denominada Ley Monsanto y los transgénicos se han tomado el debate público ante la reactivación de la discusión en el Senado de nuestro país. Este proyecto de ley, que pretende regular los derechos sobre obtenciones vegetales, es conocida como Ley Monsanto en alusión a la empresa proveedora de productos químicos para la agricultura de ese nombre, y es fuertemente criticada por considerar que privatizará las semillas, concentrando además dicho negocio en una pequeña cantidad de compañías dedicadas al rubro. Nos estamos manifestando en favor de la cultura de la semilla, en favor de las semillas libres, en favor del intercambio de semillas, en favor de la protección de nuestro patrimonio genético de la isla de Chiloé y como concepto a nivel también de Chile. Queremos que en Chile se proteja la diversidad de semillas, la biodiversidad genética y al mismo tiempo en contra por lo mismo de la ley que se está tramitando en el Senado y que se llama la Ley de Obtentores Vegetales, que está propiciada por las grandes empresas transnacionales y apoyada por una buena cantidad de parlamentarios y por supuesto por las empresas en Chile interesadas en patentar especies, variedades y ecotipos. Es una ley que va a profundizar en la privatización de la semilla y en el desarrollo de la gran empresa propietaria de especies y variedades de esa forma también se va dirigida la cosa a monopolizar la producción de alimentos. Pero, ¿qué son los transgénicos y qué implicancias tiene la Ley Monsanto para nuestro territorio y su agricultura tradicional? Los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética. Vale decir, la inserción de un gen foráneo en el código genético de una especie, saltándose las barreras reproductivas. Vale decir, en la hibridación natural tú tienes que una misma especie logra reproducirse y generar descendencia. Con la transgenia tú evitas ese proceso y tomas un gen de una especie distinta, pues una bacteria, un virus, un animal u otra planta muy lejana, y la insertas mediante una técnica en el código genético de ese organismo para que exprese un factor deseado. De manera que son organismos que han sido creados en laboratorio, que nunca habían sido posibles de obtener en la naturaleza. Son semillas a las cuales en su ADN se les inserta un fragmento de ADN de una bacteria o de un virus para darle determinadas características. Esto se hace en laboratorio, no es una operación, una manipulación de laboratorio y nunca se da por sí sola en la naturaleza. Altera de forma irreversible el ADN de la semilla, el proceso transgénico, la manipulación en laboratorio. De manera que ese ADN, que es una cadena, va a tener una interrupción. Para tú agregarle otro fragmento de ADN, significa que estás suprimiendo otra característica. Siempre lo que se hace tiene un efecto. Entonces, eso va a alterar el conjunto de la cadena y puede tener efectos en la salud, tanto del cultivo mismo, digamos, como de la persona que después lo va a comer. Y tiene impactos también de tipo ambiental en el resto del ambiente y en la sociedad. Los transgénicos fueron creados para expresar un factor deseado, tal como te decía delante. Ese factor deseado tiene que ver con la tolerancia a un herbicida específico, que es el glifosato o la marca comercial Roundup, que la misma empresa vende. Entonces te vende un paquete tecnológico. Mira, yo te ofrezco la planta, que además es tolerante al mismo herbicida que yo vendo. Entonces es un paquete, digamos, un paquete tecnológico, con la promesa de que van a reducir el uso de herbicida, porque como yo rocío una vez, elimino las malezas y tus plantas van a resistir eso. Esa es la promesa. La otra promesa es que te vende una planta que tiene un insecticida por su interior, que no tienes que tú aplicar un insecticida externo, sino que la planta permanentemente está generando su propia toxina que repele los insectos. Lamentablemente esas promesas no se cumplieron, porque la naturaleza es más fuerte, es más dinámica, los procesos de adaptación evolutiva son mucho más fuertes y las malezas que se buscan eliminar van generando resistencia al glifosato, al herbicida,
y cuando tú necesitabas ocupar 2-3 litros por hectárea, terminas ocupando 20-30 litros por hectárea. Entonces tiene efectos tremendamente nocivos porque todos esos son venenos, pesticidas, herbicidas son venenos que contaminan los suelos, dañan a las personas que trabajan en la cercanía, generan problemas de inmunidad en las propias plantas, generan veneno residual en los propios productos que tú te vas a consumir, generan daños en las cadenas tróficas, en la biodiversidad ecológica, etc. O sea, tiene tremendos impactos negativos. Los insecticidas son para matar insectos y matan de todo, además matan insectos benéficos, pero matan también lo que ellos consideran plagas. Los herbicidas son matamalezas, son muy fuertes y los transgénicos tienen una característica, como explicaba al principio, que permite que indiscriminadamente tú a la planta durante toda la fase de cultivo le puedas echar a cada rato herbicida y a la planta no le pasa nada, pero que todo lo demás que hay se muere. Estamos hablando de insectos benéficos, estamos hablando de, puede ser plantas medicinales que hay cerca, estamos hablando de la población que vive cerca, que es muy afectada por las fumigaciones. Eso es lo que ocurre. Entonces el uso de glifosato, cuyo nombre comercial es Roundup, ha aumentado de una forma alarmante. En Argentina esto ha generado unos efectos muy preocupantes. Allá es importante entender que son monocultivos y que el 60% del territorio de Argentina hoy día está ocupado por soya y maíz transgénico. Y todo eso significa que hay pero millones de toneladas de transgénicos, millones y millones de litros de glifosato que se esparcen en esos cultivos. El convenio UPOV es un convenio internacional que busca regular los derechos de los obtentores vegetales. Eso a cualquier persona no entiende lo que es. ¿Quiénes son los obtentores vegetales? Son aquellas grandes compañías que producen semillas en el mundo, ¿cierto? Monsanto, Pioneer, Dow, etc., Syngenta. Ellos son los obtentores vegetales, aquellos que obtienen las semillas y te las venden a ti. Entonces este convenio internacional generado en el hemisferio norte busca de alguna forma ir crecientemente dándole más beneficios de derechos de propiedad intelectual a estas grandes compañías que generan la semilla. Y estamos ya en la tercera actualización de la primera acta, se le llaman acta. La primera pues fue el acta de 1961, luego está el acta de 1978, que es la que Chile suscribió, no me acuerdo cuándo, pero esa es la que tenía actualmente suscrita. Y con el advenimiento de la biotecnología y de la ingeniería genética, se actualizó esa acta al acta de UPOV 91. En cada actualización los derechos de estas grandes compañías aumentan. No sé, qué sé yo, sí. Por darte un ejemplo, si en el UPOV, bajo el UPOV, en los 78, los frutales estaban protegidos por 18 años, en el 91 por 25. Si antes tú podías guardar o sembrar tu semilla, aquí ya no lo puedes hacer. Si antes tú podías destinar tu cosecha a forraje o a vender, ahora ya no. Tienes por contrato, el destino de tu cosecha está determinado por la gran compañía, digamos, por quien te vendió la semilla. Entonces, finalmente, estos convenios, para resumirlo así muy en breve, extienden los plazos y amplían los derechos de propiedad intelectual de grandes compañías, generando monopolios. Porque cuando tú le das muchos poderes a unos pocos actores, tú lo que tienes es un monopolio, reduciendo la oferta y aumentando los precios, para que la gente entienda. Cuando yo era chico, había muchas farmacias en muchos barrios. Yo caminaba y en una farmacia, había otra farmacia, eran todas distintas. Hoy día el 95% de los fármacos se venden en 3 cadenas. Y para más encima, hoy día sabemos que se pusieron de acuerdo. Y nosotros como tontos, atravesando la esquina, viendo dónde estaba más barato, están todos de acuerdo. Es lo mismo. Van a haber 3, 4, 5 grandes compañías que van a vender todos ellos sus propias semillas. Van a retirar líneas completas de semillas, van a colocar sus semillas al precio que ellas quieran, cuando ellos quieran y de la calidad que ellos quieran. Y si que te la quieren vender.
Ese es el problema de la ley Monsanto, que importa en el fondo es el convenio internacional, y la ley Monsanto es la aplicación práctica a nivel de la ley local de ese convenio, y busca básicamente eso. La ley Monsanto es una ley que junto con el convenio mandó la ex presidenta Bachelet al Congreso el año 2010. Nosotros hemos estado combatiendo esa ley desde entonces. Tuvimos con gente de Chiloé, con la Asociación de Agricultores Orgánicos, con Chiloé Orgánico, la Asociación de Agricultores Orgánicos de Chiloé, fuimos a la Cámara de Diputados a exponer por qué esta ley iba a dañar a la agricultura campesina y que no debía ser aprobada en la Cámara, que era el primer lugar donde se debatió la ley. No tuvimos acogida, a pesar de que fuimos muchas organizaciones. Fue también con nosotros Juan Luis Isen, que es un obispo emérito de Chiloé, y también él adhirió, digamos, a la postura de las organizaciones campesinas y ambientales. ¿Por qué decíamos nosotros esto? Porque esa ley es una ley que beneficia a los obtentores, y se llama así. Nosotros le tuvimos que cambiar el nombre para que la gente entendiera de qué se trataba. Esta ley beneficia a las empresas productoras de semillas híbridas y de semillas transgénicas, o sea, a Monsanto, a Pioneer, a Dow, a Syngenta, y a sus socios locales como el clan von Baer, que son genetistas que trabajan acá con semillas híbridas y posiblemente transgénicas. La ley les entrega a ellos nuevos derechos y nuevas garantías y despoja a los campesinos de derechos que siempre han tenido, como el derecho a guardar la semilla, intercambiar semillas, disponer libremente del producto de su cosecha, y le entrega entonces a estos señores de las transnacionales prácticamente el monopolio de la semilla, porque todo lo que se importe va a ser lo que ellos decidan, todo lo que se use en el campo va a ser la semilla que ellos vendan. No es que el mercado, no es que la ley Monsanto diga usted no puede sembrar más la semilla local de papa, sino que lo que ocurre es que ellos, aliados con los distribuidores de semillas, empiezan a venderte solamente, después que esta ley se apruebe, a venderte solamente las semillas caras, las semillas de ellos, la semilla llamada mejorada o certificada. Es lo que ha pasado en otros países cuando se aprueba esta ley, porque estas leyes las quieren imponer en toda América Latina. Brasil no la tiene, Argentina no la tiene, al menos aún, también quieren imponerla en esta temporada. China no la tiene, India no la tiene. O sea, los países con más rica biodiversidad se han negado a aprobar este convenio y esta ley. ¿Cuál es la diferencia entre el convenio y la ley? Son muy parecidos, pero el convenio ya se aprobó, pero para que sea legal y se pueda promulgar, se aprobó por el Senado ya, el 2011, para que se pueda promulgar tendría que haberse aprobado esta otra ley que se está discutiendo todavía. ¿Por qué? Porque ese convenio, como les decía, da muchas garantías, y esas garantías en Chile están defendidas por la actual ley de semilla. Mientras no se derogue la ley de semilla y se reemplace por la ley Monsanto, ese convenio vale callampa, o sea, no sirve. Y por eso es que no se ha podido promulgar. Pero las dos cosas son en el fondo lo mismo, porque la ley de obtentores recoge los términos del convenio y deroga la ley de semilla. Uno de los peligros que se denuncia en torno al modelo productivo de la industria de los transgénicos es la reducción del número de agricultores necesarios para su desarrollo. Es decir, la industria de los transgénicos no necesita la mano de obra que hoy cultiva los campos de nuestro país. Este es un tipo de agricultura extensivo que no requiere mano de obra prácticamente, se requieren 2 personas por cada 1000 hectáreas. Esto está pensado para grandes extensiones de terreno, por eso esto está desarrollado muy fuertemente en Estados Unidos, en Canadá, Brasil, Argentina, India, donde las extensiones de terreno son gigantescas y son producciones con baja productividad para tener volumen. Básicamente para producir proteína barata para alimentar animales, chanchos en China, pollos en Francia, etc. Pero no está pensado para el agricultor, no es para la agricultura a pequeña escala, no es para suministrar alimentos a la población.
está pensado como un solo gran monocultivo en enormes extensiones de terreno, desplazando a los agricultores, generando enfermedad en los propios campos agrícolas, generando pobreza, generando desnutrición, desplazamiento urbano, apropiación de terreno, contaminación. No, o sea, es la antítesis de la agricultura familiar campesina, digamos. En Argentina, ellos trabajan desde la ciudad, es una cuestión totalmente mecanizada, con GPS, o sea, hay un día que va el tractorista, entonces todo se controla por celular desde un café de Buenos Aires, los grandes productores. O sea, cuando ellos dicen que miles de campesinos han ganado, son en realidad centenares de familias latifundistas, digamos, porque en el fondo se vuelve a un esquema de grandes monocultivos y que lo pueden controlar como es agricultura mecanizada, que no usa mano de obra, porque está el tractor que siembra, está el avión que fumiga y está la cosechadora. O sea, aquí no hay agricultura sin agricultores. Y cuando se instalan estas grandes compañías, en el fondo no buscan mano de obra de los pequeños agricultores, porque ellos necesitan extensión. De manera que te arriendan los paños de agrícola, o te los compran, o la gente se ve forzada literalmente a abandonar sus campos, porque si tú te ves rodeado de un desierto verde, que se le llama en Argentina, un desierto verde, en el cual el avión pasa y pasa, y el mosquito pasa, y tú estás como una especie de isla, rodeado de veneno permanente, obviamente que tienes que, si no te matan o no te enfermas, tienes que desaparecer, porque no es viable tu existencia ahí. Entonces la gente primero sufre de cesantía, porque no los contratan, porque se contrata a alguien que maneje algo cada 1000 hectáreas. Segundo, sufren de desnutrición infantil, desnutrición de la población. Se ha observado, hay estudios al respecto. ¿Por qué? Porque los transgénicos disminuyen la agrobiodiversidad. Donde había lechería, donde habían frutales, hortalizas, colmena, miel, etcétera, todo un pool de productos, eso todo desaparece para dar lugar solo a un solo producto, que es soya transgénica, maíz transgénico, canola transgénica y punto. Entonces la gente del sector se ve en dificultades para obtener sus propios alimentos. Y finalmente esto alimenta el desplazamiento de las comunidades rurales, generando cordones de pobreza en las grandes ciudades, como las afueras de Buenos Aires, en Asunción, en Paraguay. Y los agricultores que se resisten, muchos de ellos son incluso asesinados. Una de las preocupaciones más grandes en este tema se refiere al impacto que esta legislación tendría en la agricultura familiar campesina, teniendo presente que de ser aprobada, los nuevos derechos de obtentor contenidos en esta ley liquidan los derechos ancestrales de los campesinos a guardar la semilla, intercambiarla y disponer libremente del producto de su cosecha. Con este tipo de cultivo va desapareciendo por desuso y por emigración la semilla campesina, que es la que nosotros queremos preservar, ¿no? Que es la semilla tradicional, ya sea que es la originaria, o sea, de especies que son nativas, pero también muy importante las especies que han sido aclimatadas por el uso, por la selección, que han hecho centenares de generaciones de campesinos y de indígenas. Entonces, todo lo que comemos hoy día, los alimentos que nosotros encontramos en las ferias libres, viene de la agricultura familiar campesina. De manera que si toda la gente deja el campo, porque en realidad ya no es rentable, porque están todos haciéndolo con máquinas, vendieron sus campos, qué sé yo, vinieron a engrosar los pobres de la ciudad, pues se van a gastar la plata al tiro. En ese caso, no vamos a tener ya el abastecimiento de frutas y verduras que tenemos acá. Y no va a haber posibilidades de intercambio de semillas tampoco, porque hay leyes que están asociadas a este tipo de agricultura que lo prohíben. La aprobación de la ley Monsanto y la apertura hacia la industria de los transgénicos es una realidad que por estos días se discute en el Senado de nuestro país. Mientras, miles de agricultores campesinos, comunidades indígenas y ciudadanos conscientes levantan la voz para rechazar la privatización de las semillas y exigir el respeto del derecho ancestral sobre estas, luchando así por la soberanía alimentaria de los pueblos.